Sin sirenas, sin disparos, solo la fría determinación de una operación planificada meticulosamente durante meses, mientras la Cadillac Escalade negra atravesaba un cruce desolado en las afueras de McAllen, en Texas. Un grupo de agentes, coordinados por Omar García Harfuch y la DEA, selló todas las salidas sin usar la menor ráfaga de fuego. Dentro del vehículo, Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, ingeniero agrónomo de la región de Tierra Caliente y expresidente de la Cámara de Diputados de México, llevaba gafas oscuras y sostenía un pasaporte falso a nombre de Luis Ramírez Orozco. Harf no necesitó palabras. La orden internacional de arresto, emitida en marzo de 2025 por la Fiscalía General de la República de México, por cargos de malversación, lavado de dinero y participación en organizaciones criminales, había sido reactivada tras el hallazgo impactante de más de 1,000 contratos clandestinos entre Aureoles, el CJNG y los Chapitos. Cuando la puerta del vehículo se abrió, Aureoles no ofreció resistencia. Simplemente suspiró en silencio, como si supiera que todos sus intentos de huida desde Ciudad de México hasta Houston y finalmente Texas habían fracasado. Harf, sin apartar la vista del otrora influyente hombre, pronunció con frialdad una sola frase: «El juego terminó, gobernador». En ese instante, el equipo de la DEA incautó rápidamente varios dispositivos electrónicos, documentos en papel y 2 teléfonos cifrados con protocolos de nivel militar. Los datos preliminares revelaron que Aureoles se preparaba para adquirir una nueva propiedad en Florida, disfrazada de proyecto de agricultura ecológica, pero en realidad era un centro financiero clandestino destinado a continuar lavando dinero para los 2 cárteles más poderosos de México. En apenas 37 minutos, la Operación Hydra Texas concluyó sin dejar espacio para la intervención de medios o redes políticas. Silvano Aureoles, el hombre que en su momento se esperaba que compitiera por la presidencia de México, ahora era simplemente un peón desechado, detenido en una prisión federal, a la espera de cargos lo suficientemente graves como para arruinar su carrera y su libertad para siempre. Y esto solo era el principio de lo que la DEA y Harf estaban a punto de descubrir. Solo 6 horas después de su arresto en Texas, un equipo multidisciplinario formado por la DEA, la Fiscalía y el Grupo de Análisis Táctico de Harf llevó a cabo una orden de cateo en su residencia principal, ubicada en las afueras de Valle de Bravo, un lugar alguna vez considerado un refugio de retiro para exgobernadores mexicanos. Pero tras la fachada de piedra blanca y el apacible jardín tropical, un terremoto financiero estaba a punto de estallar. En el dormitorio del 3er piso, el equipo de investigación localizó una caja fuerte electrónica de grado industrial, similar a las empleadas por bancos, oculta tras una pared falsa de madera importada de Italia. Al abrirla, encontraron maletas llenas de efectivo en diferentes monedas: dólares estadounidenses, euros y pesos mexicanos, con un valor estimado superior a los 2,3 mil millones de dólares. En el sótano, detectaron una instalación de almacenamiento de metales preciosos, protegida con un sistema biométrico de 4 capas. Allí había 35 lingotes de oro sólido de 24 quilates, 200 kilos de platino y certificados de acciones en fondos asegurados en Malta y Panamá. En otra esquina, 7 dispositivos USB Ledger contenían datos de billeteras digitales de criptomonedas valoradas en más de 3,000 millones de dólares, vinculadas a cientos de transferencias bancarias desde Dubái, Qatar y las Islas Caimán. En total, se hallaron activos por más de 8,000 millones de dólares, sin contar bienes raíces, participaciones empresariales y cuentas offshore. Los agentes presentes no pudieron ocultar su asombro. La lista de cuentas, bajo el nombre de CIA de Agricultura de Montaña S.A.D.C. B, una empresa en apariencia promovida como un modelo de desarrollo sustentable, en realidad funcionaba como una puerta de transferencia de fondos para el COTNG y los Chapitos. Sobre el escritorio se halló un plan de proyecto titulado Rutas de Traslado, Ciclo Fiscal Encubierto 2023 a 2027.
Este documento no solo rediseñaba el mapa del lavado de dinero a nivel internacional, mediante rutas de transporte de combustible, drogas y agricultura falsa, sino que también listaba las identidades de más de 50 figuras políticas y empresariales de alto perfil que habrían protegido o recibido comisiones de esta red. Todo resultaba excesivamente meticuloso. No era el comportamiento de un solo individuo corrupto, sino la estructura de un imperio financiero operando en paralelo al gobierno mexicano. La redada finalizó a las 3:48 de la tarde, pero sus efectos fueron como una tormenta silenciosa, destruyendo toda la confianza en el sistema. Esa misma mañana, el equipo de auditoría financiera de la DEA apenas había estado 15 minutos en su trabajo, cuando la aparición de un nuevo conjunto de documentos extraídos del Centro de Datos Secundario de Silvano Aureoles provocó que todos se pusieran en pie de inmediato. Una carpeta oculta llamada Civil Flex 3000 contenía un archivo con 37 contratos completos, firmados a mano, con huellas digitales y códigos de identificación financiera que coincidían con varias agencias gubernamentales. Sin embargo, la contraparte no era un negocio legítimo, sino el CJNG y los Chapitos. Algunos de estos contratos autorizaban el uso de rutas agrícolas en Michoacán para encubrir el transporte de metanfetaminas y fentanilo. Otros arrendaban terrenos públicos para el almacenamiento de combustible clandestino. E incluso existían acuerdos secretos para legalizar $180,000 en efectivo, disfrazados como un proyecto de desarrollo de bioecosistemas urbanos. Los nombres que aparecían no solo eran el Mencho, Iván y Archibaldo, sino también intermediarios que habían muerto o desaparecido misteriosamente en los últimos 3 años. Algunos contratos fueron firmados en Toluca, otros en Tijuana, y algunos más tenían fondos de fondo con imágenes de Ginebra, Suiza. No se trataba solo de documentos, sino de evidencia física, electrónica, financiera y de comportamiento. Uno de los archivos contenía una nota manuscrita, confirmada como escrita por Aureoles, que decía: «Sin conflicto, el sur les pertenece, el norte negociamos», indicando que existía una división del poder narcotraficante sancionada oficialmente por intermediarios en el gobierno. La Unidad de Inteligencia Financiera de México confirmó que al menos 230 de estos contratos ya habían sido procesados a través de sistemas bancarios oficiales, mientras que el resto aún estaba en proceso de análisis. Cada contrato era una puñalada en el corazón del sistema estatal. Cada sello rojo representaba una declaración de que el CJNG y los Chapitos no necesitaban armas para controlar Michoacán, solo la firma de un gobernador. Y ahora, con estos documentos expuestos, no solo enfrentaba Silvano Aureoles cargos por traición, sino que también se desvelaba toda la red de poder, incluyendo figuras políticas, bancarias, industriales y mediáticas que alguna vez habrían encubierto este imperio clandestino. La investigación ya no se centraba en un solo individuo, sino que se había convertido en una declaración de guerra contra el sistema paralelo que había operado durante más de una década. Cuando el equipo de fuerzas especiales inspeccionó el sótano de la mansión usando radar de penetración de paredes, no tenían idea de que estaban a punto de desenterrar uno de los secretos más oscuros jamás ocultos en la historia política de México. Una puerta de acero de más de 800 kilos, camuflada dentro de un muro de carga, fue abierta mediante un sistema biométrico dual, que reconocía huellas digitales y escaneo de retina, y que únicamente autorizaba a Silvano Aureoles. Detrás de esa puerta se encontraba un pasadizo de casi 78 metros de longitud, excavado en profundidad en la tierra, equipado con ventilación de nivel militar, aislamiento acústico para fuerzas especiales y un sistema de energía completamente independiente de la red eléctrica de la ciudad. Al final del túnel había un centro de datos subterráneo, del tamaño de una instalación de respaldo gubernamental, que albergaba más de 300 servidores, 12 gabinetes de almacenamiento de alta seguridad y una pared de información que transmitía en vivo rutas ilícitas de contrabando de combustible, drogas y armas, así como flujos financieros clandestinos desde México hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Entre los servidores, el equipo técnico descubrió un mapa detallado de todo el sistema energético mexicano,
desde gasolineras y ductos de huachicol hasta las redes legales de transporte de petróleo y gas, junto con la identificación de quienes controlaban cada nodo. Además, se hallaron listas de políticos, funcionarios de seguridad y empresarios que habían recibido financiamiento secreto del CNG, los Chapitos y al menos 2 organizaciones financieras en Rusia y Medio Oriente. También se detectaron estrategias de interferencia electoral desde niveles locales hasta federales en al menos los últimos 3 ciclos electorales, además de datos biométricos y tarjetas de acceso de varias figuras clave, tanto de los gabinetes presidenciales pasados como actuales. Esto no se trataba simplemente de lavado de dinero o corrupción. Revelaba que Silvano Aureoles había construido un sistema de espionaje a nivel nacional capaz de manipular el transporte, la energía, los procesos electorales y las políticas de seguridad desde las sombras. Asimismo, se encontró un servidor especial etiquetado como Protocolo R, que contenía planes estratégicos de respuesta en caso de que la DEA o la Sedena lanzaran una operación a gran escala contra Michoacán. En otras palabras, había preparado una guerra en las sombras, no con armas convencionales, sino mediante el control del transporte, las finanzas y los flujos de información. Los agentes de la DEA solo pudieron susurrar una frase al ver que el sistema de datos se iluminaba. No solo derribamos a un peón, acabamos de descubrir un mapa paralelo, la versión oculta del país. Inmediatamente después de descifrar los servidores del túnel secreto de Silvano Aureoles, apareció ante el equipo de investigación una lista de más de 500 páginas. Ya no quedaban dudas ni especulaciones, solo nombres, números de cuenta, transacciones, reuniones clandestinas y pagos encubiertos, todos documentados meticulosamente en un archivo digitalizado. En la cima de la lista estaban 3 exgobernadores de estados del oeste de México, confirmados como receptores de financiamiento de campaña por parte de las redes del CNG y los Chapitos, mediado directamente por Aureoles. También figuraban 2 ministros del Gabinete Federal que sirvieron entre 2018 y 2024, vinculados a contratos que protegían el transporte ilegal de energía, además de 7 jueces federales y estatales, identificados bajo el alias Alfa, quienes habrían garantizado fallos para retrasar órdenes de captura, bloquear decomisos y legitimar documentos de propiedad. Los datos también revelaron más de 50 empresarios influyentes en construcción, finanzas y logística, que utilizaron sus compañías para lavar dinero bajo la fachada de proyectos de infraestructura. Entre ellos, 3 directores de bancos internacionales sospechosos de coordinar movimientos de fondos a través de fondos de inversión en las Islas Caimán, Panamá y Luxemburgo. Lo más inquietante se encontraba en la sección titulada Red Medios. Al menos 12 periodistas y ejecutivos de medios fueron señalados como colaboradores de nivel B, individuos que recibieron financiamiento o instrucciones para difundir información que moldeara la opinión pública y socavara las campañas contra el narcotráfico en Michoacán. La red no solo operaba en México. También existían vínculos de comunicación en Texas, Miami, Bogotá y Madrid, confirmando que el imperio de Aureoles se extendía mucho más allá de las fronteras nacionales. El mapa de poder había sido fragmentado, pero surgía una consecuencia aún más alarmante. Se desencadenaron investigaciones internacionales coordinadas desde Estados Unidos hasta Bélgica, pasando por Colombia y España. Cada vínculo antes considerado invisible ahora era un objetivo en la lucha global contra la corrupción y el crimen organizado. Una pregunta escalofriante resonó en las salas de la DEA. Si solo un gobernador pudo construir una red así, ¿cuántas más permanecen operando sin ser detectadas? A medida que avanzaban en el descifrado del sistema en el túnel de Silvano Aureoles, emergía una realidad aún más aterradora. Su red no solo manipulaba las fronteras mexicanas, sino que extendía sus tentáculos profundamente en Europa del Este y Sudamérica. El archivo operativo Hydra Global, protegido por 3 capas de encriptación, reveló una extensa red financiera, logística y de transporte que involucraba 3 bancos en Zúrich, Suiza, utilizados para convertir efectivo en bonos no rastreables. También se detectaron 2 puertos de carga en Varna, Bulgaria, y Constanza, Rumanía, donde la metanfetamina mexicana se intercambiaba por precursores químicos europeos antes de ser enviada de regreso a Estados Unidos, a través de rutas legales.
Además, una corporación logística en Medellín, Colombia, registrada bajo una fachada del CJNG, operaba una ruta de contrabando terrestre desde Colombia hacia Centroamérica. Los flujos de datos mostraban envíos que, en apariencia, eran productos agrícolas legítimos, pero en realidad contenían efectivo, precursores químicos y drogas sintéticas. Cada envío compartía una característica. Estaban legalizados con certificados comerciales de Michoacán, protegidos por la administración durante la era de Aureoles. El impacto no terminaba allí. Un correo interno descifrado fechado el 17 de noviembre de 2023 indicaba que las operaciones Tritón serían transferidas al grupo de Kiev antes del 18 de noviembre de 2023 verano, confirmando que Michoacán controlaba el 70% de las rutas clandestinas de combustible. Medellín asume el control del 20% del tráfico de metanfetamina. Esto implicaba que la red de Aureolas no solo blanqueaba dinero y traficaba drogas, sino que también estaba profundamente involucrada en la manipulación de combustibles químicos industriales y en los flujos comerciales globales desde un rincón pobre de Michoacán. Silvano Aureoles, con sus alianzas implacables, había convertido su tierra natal en un eslabón crucial de la maquinaria del crimen organizado internacional. A medida que la DEA, Europol e Interpol ampliaban sus investigaciones, al menos 17 empresas en Europa del Este, 9 fondos de inversión en el Caribe y 5 compañías agrícolas en Colombia fueron añadidas a las listas de activos congelados y a las investigaciones por lavado de dinero. Un analista de la DEA comentó: "Esto ya no se trata solo de drogas, es una red clandestina a nivel nacional, funcionando como un país dentro de otro país". Cuando el equipo técnico de la DEA rastreó el centro de datos subterráneo de Silvano Aureoles, descubrió un oscuro secreto en Zamora, Michoacán. Detrás de la fachada del Instituto de Biotecnología Agrícola del Oeste, operaba un laboratorio de nivel 3 en el que se fabricaban drogas sintéticas de última generación, neurotransmisores altamente adictivos y variantes genéticas de fentanilo y metanfetamina difíciles de detectar. El proyecto Dionisio planeaba modificar moléculas para que estas sustancias resistieran rutas tropicales sin descomponerse. Además, vínculos con centros en Medellín, Odessa y Berna confirmaron que se trataba de un programa biológico internacional disfrazado de proyectos ecológicos. Cuando Washington y Ginebra recibieron la información, el mensaje fue claro. El caso Aureoles se había convertido en una amenaza biológica de alcance global. Ya no era solo una traición económica, sino la venta del ADN del futuro de un continente. La caída de Aureoles desató el caos en solo 72 horas, colapsando las redes logísticas del CJNG y los Chapitos en Michoacán. Sinaloa y Baja California quedaron paralizados, envíos bloqueados, rutas de combustible cerradas, cuentas offshore congeladas. El temor y la desconfianza generaron tiroteos internos y purgas sangrientas. Un informe de la DEA resumió todo. No hace falta disparar, basta con exponer el esqueleto. Ellos mismos se destruirán. Sin la protección política y financiera que Aureoles les proporcionaba, los cárteles se convirtieron en máquinas desgarradas, luchando desde adentro. Mientras la DEA, Europol e Interpol cercaban los centros logísticos del crimen organizado, solo permanecían el rencor y la traición. En México, la revelación provocó un terremoto político y social. El exgobernador de Michoacán, anteriormente símbolo de legalidad, apareció en todas las pantallas como el oscuro arquitecto de un imperio criminal transnacional. Miles de ciudadanos salieron a las calles exigiendo justicia. Estudiantes denunciaron la traición de sus líderes. Los hashtags número 1, Silvano Traidor, y número 1, Basta Narcogobierno, dominaron las redes en pocas horas. Periodistas antes silenciados sacaron a la luz expedientes secretos, contratos ocultos, lavado de dinero y reuniones clandestinas. México no solo fue testigo de la caída de un hombre, sino el inicio de una lucha por recuperar la nación entera. El gobierno federal enfrentaba una doble crisis:
un colapso catastrófico en la confianza pública en las instituciones y una presión internacional abrumadora que exigía justicia y sanciones profundas. Organizaciones como Human Rights Watch, Transparency International y las Naciones Unidas emitieron comunicados instando a México a realizar una limpieza total, no solo contra los cárteles, sino también contra aquellos que usaron su poder para legitimar las sombras. Audiencias en el Congreso de Estados Unidos y en el Parlamento Europeo se convocaron rápidamente, todas centradas en un solo tema: la amenaza transfronteriza del imperio subterráneo de México y las lecciones para el mundo. Dentro de México, una interrogante resonaba en cada muro, en cada foro, en cada plaza pública. Si un solo silvano pudo manipular un estado completo, ¿cuántos otros silvanos están en silencio en las oficinas gubernamentales entre nosotros? La indignación social ya no podía ser contenida. No se pedía solo una investigación, sino una reconstrucción total. El pueblo mexicano no era solo un espectador en la caída de un hombre, sino un testigo del renacer de su nación y de un recordatorio doloroso, pero imprescindible. Una democracia no puede sobrevivir si ignoramos el mapa subterráneo que fluye bajo nuestros pies. Es hora de destruirlo, y esta vez, que no vuelva a crecer.